es soportar esta pregunta de qué es una clase durante todo un año. Así que vamos a seguir el año que viene. La idea es que tenga una periodicidad mensual y vamos a involucrar en esta pregunta, arrastrarlos a esta incertidumbre, a gente de filosofía, gente de sociología, gente de letras, de psicoanálisis, una especie de pedir en auxilio, como si hiciéramos una especie de congreso de sabios, amigos, y juntarnos a pensar algo acerca de eso. También el formato que se nos ocurrió es el de dar una clase con quizá la certidumbre de que aún a pesar de lo que diga Diego o no diga, la clase en sí misma quizás nos alumbra algo de la clase que quizás no está en sus palabras o quizás no esté en las de nadie, pero quizás suceda. Entonces un poco la idea de poner en práctica una clase para responder a la pregunta que es una clase era la mejor manera nosotros de darle una respuesta. Es como el primer equívoco que arma toda clase, ¿no? El primer equívoco es creer que uno va a comunicar algo y al mismo tiempo todos sabemos que no, o muchos ya sabemos que no, pero al mismo tiempo no se puede renunciar a eso, ¿no? A creer que uno está ahí al frente tratando de comunicar algo, tratando de decir algo. Iba a hacer alguna aclaración muy rápida sobre el título y el autor. Ese sería el segundo equívoco, ¿no? También creer que uno tiene que aclarar. El equívoco de esperar que efectivamente, creer que alguien espera algo, ¿no? Ese sería el segundo equívoco. Lo de Sarmiento, bueno, cuando empezamos a charlar y demás, había otros nombres, otras propuestas, pero primero me parecía que una agradable provocación poner a Sarmiento como nombre. Y después tomarlo en serio en el sentido de, bueno, fue el primer tipo que pensó la cuestión de la clase o de las clases. Acá en realidad alguien puede decir, no, bueno, lo pensó primero Rivadavia, como tantas otras cosas que pensó Sarmiento, pero al igual que otras cosas como la política, la pensó mal, ¿no? Entonces Sarmiento es quizás el primer tipo interesante. Por otro lado, porque me parecía que era interesante esa pregunta, o a mí me interpela pensarla situada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una clase acá en Argentina? Que imagino, estoy seguro que no es lo mismo esa pregunta como resuena en distintos lugares. Ni siquiera es lo mismo preguntarla acá que preguntarla en el interior. Y hay una hipótesis, en todo caso, digamos que algo de lo que mencionaba Marco, que era un poco osada por ahí, pero creo que voy a intentar sostenerla, ¿no? Que es que hay algo de las condiciones en las cuales Sarmiento piensa la pregunta por la clase o la educación en general, o el problema de cómo configurar algo así como una institución pedagógica, que mutatis mutandis, ¿no? Cambiando ahí muchas cosas, se puede sostener que es similar a la que nos enfrentamos hoy, en este sentido, ¿no? Que es, la idea es, hay algo así como una situación o como una estatalidad vacilante, en el sentido de, en el momento que piensa Sarmiento esto, hay algo parecido a un Estado, pero todavía no es un Estado propiamente articulado con todas las funciones estatales de lo que va a ser el 80 en adelante, ¿no? El Estado moderno. En este sentido, piensa como en una situación medio cenagosa, o sea, hay instituciones estatales pero todavía no marcan, ¿no? Todavía no tienen la potencia que tiene una escuela pública, no sé, 1880, 1890. Y me parece que hoy, en todo caso sí, no es una hipótesis tan novedosa, pero el Estado tampoco es lo que supo ser. El Estado puede bastante menos de lo que pudo en otro momento, en el sentido de no marca subjetivamente y tampoco organiza, ¿no? El espacio de lo que es una clase. Cualquiera que haya asistido a una clase o que haya ido a una escuela pública no jerarquizada sabe más o menos de lo que estamos hablando. A ver, para decirlo más fácilmente o de otra manera, el Estado en su forma más clásica ocupa el lugar, algo así como una especie de metainstitución, ¿no? Es la figura que organiza justamente las demás instituciones. O sea, así como una familia, una sociedad civil, el mercado, el trabajo, y la escuela en ese sentido ocupaba un lugar muy claro, muy definido. Era lo que venía después y junto con la familia, y en todo caso formaba ciudadanos, por un lado para la sociedad en términos más amplios, culturales, y por otro lado para el trabajo. En este sentido, me parece, sin ponernos firmes con fechas, ¿no? Pero
por lo menos de los últimos 20, 30 años, lo que uno puede encontrar es que esa figura estatal está mucho más impotente o por lo menos desquiciada, en el sentido que entra en tensión con estos discursos. Por ahí estoy dando demasiadas vueltas y es algo bastante sencillo. Cualquiera que, de nuevo, haya dado clases en alguna institución un poco desplazada de ciertas jerarquías del conocimiento, entiende que es muy difícil. Uno entra y no hay una clase. Hay algo ahí que hay que reponer, que hay que armar. En términos clásicos, uno entra, los alumnos están dispuestos a escuchar algo, eso ya no pasa, ¿no? Es muy difícil de sostener. Incluso me parece cada vez más difícil de sostener en lugares como, por ejemplo, la universidad, donde uno diría es el último resquicio donde el conocimiento opera, en términos clásicos y sobre todo en términos de estatalidad. En este sentido, digo, me parece que hay una situación, una especie de situación compleja, que es, no es que no hay Estado, no es que no hay institución, hay, pero esa institución vacila, es pobre, da algo que al mismo tiempo, más que formar, deforma. En este sentido, me parecía que esa figura de Sarmiento, chapoteando un poco en una situación de estatalidad inestable, débil, servía para pensar nuestra situación, en términos de mi situación. Piensa mucho más o da vueltas alrededor del maestro. ¿Quién fue ese maestro? ¿Cómo él se piensa como maestro? En este sentido, volviendo con lo que llamamos ahí una hipótesis fuerte, ahí donde no hay institución, efectivamente, ya uno cuando entra a la clase no se puede legitimar esa institución, ¿no? Hay algo de esa autoridad que está totalmente horadada. Entonces, lo que hay que repensar ahí es, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿O qué puede un maestro en esa condición? ¿Qué puede un maestro cuando no hay una institución que respalda? ¿O qué hace ser ahí? ¿Qué puede hacer que alguien sea ahí un maestro? ¿No? Eso me parece que es lo que trata de pensar Sarmiento. En primer lugar, hay algo ahí a lo que Sarmiento no renuncia, ¿no? Y sería como casi el supuesto que atraviesa sus reflexiones sobre esto. Y eso que es interesante de esto es, logró una especie de autodisciplinamiento que es lo más difícil, ¿no? Ahí donde no hay disciplina, él pudo darse una disciplina, y en Recuerdo a la Provincia todo el tiempo, cuando él habla de su educación, habla de eso, ¿no? Cómo él logró, con herramientas muy dispersas, lograr una especie de autodisciplinamiento. Cuando fantasea, porque es un bolazo atrás de otro, ¿no? ¿Cómo aprendió idiomas? ¿No? Que aprendió básicamente todo, ¿no? Bueno, en realidad, en un rato aprendí inglés, después... Tiene me metieron... todo el exceso también, porque él como que leyó, no sé, 30.000 libros y además como que lo cuenta en horas. Sí. Sí. ¿No? Como que dice, estudié tantas horas, tantos libros de inglés, con... Sí. Todo cuantificado. O sea, hay algo como de mostrar, no sé, como un exceso. Sí. Me parece que es exagerar este gesto, no nadie puede creer eso, pero este gesto de una especie de disciplina, porque él de hecho después cuenta y dice, bueno, les conté a un par de amigos, ¿no? Les expliqué cómo con un diccionario y con un par de libros se podía aprender inglés y aprendieron, ¿no? O sea, no solo fantasear con eso, sino con todos los demás. Pero lo que es interesante del gesto, más allá de lo absolutamente exagerado, totalmente exagerado del pueblo de provincia, pero me parece que es esta idea de pensar que hay algo en la instancia del conocimiento ligado a algún tipo de disciplina, instituir una disciplina. Un gesto muy moderno, pero me parece que sigue siendo decisivo. Después, y quizás es como la herramienta fundamental, el hacha, ¿no? de Sarmiento, que es la pregunta, que lo que organiza una intervención en una clase, lo que puede hacer producir una clase, es una pregunta. Y esa pregunta, por supuesto, tiene que ser una interpelación al otro. Si esto no funciona, me parece que Sarmiento todo el tiempo está queriendo hacer esto, ¿no? Si esto no funciona, no es, bueno, es paja, ¿no? Es onanismo, uno jugando a poner ahí lo que sabe, o poniendo en falta al otro, etc., ¿no? Si no hay ahí algún tipo de... Porque justamente en la pregunta se inaugura algo de la relación con esos otros. Un día vendrá al fin que lo resuelvan. Y la esfinge argentina, mitad mujer por lo cobarde, mitad tigre por lo sanguinario, morirá a sus plantas, dándole a Tebas del Plata el rango elevado que le toca entre las naciones del Nuevo Mundo. El último gestito un poco misógino, vamos a dejar de pasar. Decía, no sé si todo el tiempo uno puede encontrar una pregunta de ese calibre, ¿no? Una pregunta que es ahí donde reside el enigma del tiempo presente, donde se juega todo el problema. Pero me parecía que hay que interesarle cómo formula esa pregunta, que es
no pregunta sobre un vacío, sino más bien pregunta sobre un fantasma. Hay algo, la pregunta es algo que está pasando acá, ¿no? En una clase y que no lo vemos. La pregunta para que tenga interpelación, porque lo interesante es eso, ¿no? Hay algo que está acá, ¿no? Que es Facundo, esta idea de traer a Facundo para pensar a Rosa, porque bueno, en realidad acá en este presente está Facundo, todavía no lo vemos, no podemos darle nitidez, pero se trata de pensar eso. Y hay algo que me parece en Sarmiento es como la herramienta complementaria de la pregunta, que es cómo transitarla, ¿no? Que él tiene una estrategia que es interesante, que es la idea de poner ahí a funcionar un dispositivo narrativo. El modo de explorar lo que puede esa pregunta es narrar, contar, Sarmiento todo el tiempo. Una idea que me llevo, nosotros como partimos un poco con una premisa que es que la clase es como el dispositivo que triunfó a la hora de transmitir un saber, ¿no? De hecho está en el flyer, es un poco lo que cae en el sentido común. Y algo que me llevo de lo que vos decís es que el saber tiene como estructura de pregunta, a diferencia de lo que uno también podría pensar del sentido común, ¿no? Donde un saber se diría algo que más bien viene a obturar las preguntas o a responder a las preguntas, que el saber tiene una estructura de pregunta. Me parece muy interesante esa idea. Y me parece que eso también está bueno decirlo, es que muchas veces chapotear con ese peligro se vuelve peligro en serio, y el peligro en serio es que eso se desarme, ¿no? Que se desarme la clase, que es no que uno no pueda responder por algo, que en todo caso se cree una situación de incertidumbre, sino que no se pueda constituir, ¿no?, la instancia de clase. Y ahí hay algo que es cierto, que es que puede ser muy frustrante, pero hoy más que nunca me parece, si alguien no está dispuesto, ¿no?, como a poner el cuerpo y con una voluntad muy fuerte de sostener algo, muy fuerte, sostenerlo hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de arriesgar el ridículo, ¿no? Si no está dispuesto a esto, bueno. El 12 de noviembre tenemos otro invitado de honor, a Damián Celsi. Para los que no conocen, es escritor, sacó una novela este año por Eterna Cadencia, se llama Canción de Desconfianza, editor de la revista Planta, revista que les recomiendo mucho, y un crítico muy filoso. Así que va a venir acá a hablar sobre la pedagogía en la literatura, ¿sí? Rescatar también un poco la figura del maestro. Así que los voy a invitar, junto con Marcos, a que vengan entonces el 12 de noviembre a las 8, es un lunes, a seguir discutiendo y debatiendo respecto de esta problemática que nos toca a todos, ¿no?